Hola Señor de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Al oírlo Jesús, dice el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 14, se alejó de allí en una barca hacia un lugar apartado él solo. Cuando la gente se enteró, le siguió a pie desde las ciudades. Nosotros, pues, hemos seguido a Cristo a un lugar apartado. Estamos ahora en un sitio tranquilo, apacible. Estamos, pues, con Él para seguir los pasos del Señor y descansar con el Señor y acogernos a lo mejor que podemos hacer, que es estar con Él. Podemos estar dispersos en muchos sitios, podemos estar haciendo muchas cosas, pero ahora lo que hacemos es estar con el Señor, a un lugar apartado. Porque Cristo, aunque dice el Evangelio, Él solo, pero enseguida la gente le sigue. Y también nosotros le seguimos. Cristo nunca está solo. Cuando la gente se enteró, le siguió a pie desde las ciudades. En este apartado, en este capítulo de San Mateo, el Señor, pues, San Mateo se va fijando especialmente en los sentimientos del corazón del Señor ante las necesidades de los hombres. Por eso, además del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, que es lo que leeremos en la misa de hoy, pues también se detiene en recordar la curación de los enfermos. El relato, por decirlo así, es un conjunto de acciones de Jesús en los que no solo manifiesta las necesidades corporales de la gente y el Señor va curando a las muchedumbres, sino que con sus gestos lo que va procurando también es acercarles a lo más importante. ¿Qué medios tenemos nosotros? ¿Qué medios nos da el Señor para la vida? O si quieres, ¿en qué consiste la esperanza? La virtud de la esperanza. En confiar en los medios que Dios nos da. ¿Y cuáles son esos medios? La oración y los sacramentos. En este caso, concretamente, la Eucaristía. Jesús les va preparando y les va, digamos, por decirlo, dando alimento, les va curando, les va explicando las Escrituras, o les va dando su doctrina, pero también les va llevando a lo más importante, la Eucaristía. El milagro de la multiplicación de los panes es una imagen, es tipo de lo que vendrá después, que es la institución de la Eucaristía. Yo te animaría a que en este rato de oración te fijaras en eso mismo, en los sentimientos de Cristo, en el corazón entrañable, no misericordioso también, pero sobre todo entrañable de Jesús. Y cómo Él, queriendo estar con nosotros en un lugar apartado, queriendo estar con nosotros pues en estos días
de descanso, también de formación, porque como sabemos, la formación no termina nunca, siempre hay que seguir, porque no somos santos y tenemos que llegar al cielo. Por eso te animaría a que bien pensaras en la virtud de la esperanza y en el corazón de Cristo. ¿En qué medio confiamos? ¿Realmente en qué estamos apoyándonos en nuestra vida? Le preguntemos al Señor, Señor, acudo a ti como fuente de ayuda, acudo a ti como apoyo. Yo no sé, hace muchos años que no me dedico a jugar con los videojuegos, ¿no? Es más, he jugado poco. Pero recuerdo que algún videojuego de estos que vas matando gente o que te vas peleando con medio mundo, había sitios donde tenías que ir como recuperabas alimentos o recuperabas fuerzas o también te curabas, ¿no? Te curabas, como botiquines o sitios donde te curabas. Pues necesitamos ver dónde estoy recuperando fuerzas, dónde recupero la salud. Dice la Escritura en el Salmo 98, cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha salvado su santo brazo. Se acordó de su misericordia y fidelidad con la casa de Israel. Todos los confines de la tierra han visto la salvación de Dios, de nuestro Dios, perdón. ¿Somos conscientes de esto? ¿Estamos seguros de que la mano de Dios, la mirada de Dios, la grandeza de Dios llega a todos los lugares de la tierra? Estamos contemplando y alabando la acción de Dios en nuestra vida, sus maravillas, las gracias que el Señor nos ha obtenido, las personas a las que ha ido iluminando o que nos han ayudado a iluminarnos. ¿Sabéis qué decía el Papa Benedicto XVI, Papa Emérito, en su última audiencia del 27 de febrero de 2013? Como dice el apóstol Pablo en el texto que hemos oído, también yo siento en mi corazón el deber, sobre todo, de dar gracias a Dios, que guía y hace crecer a la Iglesia, que siembra su palabra y así alimenta la fe de su pueblo. En este momento mi espíritu se alarga para abrazar a toda la Iglesia repartida por el mundo. Doy gracias a Dios por las noticias que he podido recibir durante estos años de ministerio petrino sobre la fe en nuestro Señor Jesucristo y sobre la caridad que circula verdaderamente en el cuerpo de la Iglesia y la hace vivir en el amor, y sobre la esperanza que nos abre y orienta hacia una vida plena, hacia la patria del cielo. Le damos gracias al Señor. Como los apóstoles al contemplar la multiplicación de los panes y de los peces, porque realmente ellos eran los que estaban participando en ese milagro, ellos eran los que estaban viendo y tocando cómo el pan y los peces pues iban apareciendo y apareciendo y más trozos que el Señor les entregaba, pero que ellos eran los que se encargaban de repartirlo. Y nosotros también podemos decir, Señor, hemos contemplado tus maravillas, te agradecemos, confiamos en ti. Jesús también lo decía, al contemplar la acción de su Padre a través de los apóstoles, a los que había enviado a predicar. En aquella ocasión Jesús, yo te alabo, mirando al cielo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien.
Evidentemente el Señor, después de esa multiplicación de los panes y de los peces, pues no se dedicó a poner un centro comercial o un área de alimentos, como puede ser, pues no sé, un Carrefour o una Mercadona. No, el Señor no se dedicó al comercio, no se dedicó a ganar dinero con aquellos panes y aquellos peces, o con aquellas cosas que podía haber multiplicado, porque podía haber multiplicado no solamente unos panes y unos peces, sino que hubiera querido, vamos. El Señor no se dedicó a ganar dinero, el Señor no se dedicó a triunfar en la economía, el Señor no se dedicó pues a poner, pues eso, venía para acá y a la salida de Madrid veía el Costco, ¿no? He conocido en México también lo sabía, vamos, ya antes que aquí. Pues el Señor no se dedica a eso. El Señor se dedica a mirar a las almas una a una. El Señor se dedica a buscar a las almas una a una. Y por eso dice a los sabios, no, a los pequeños. A los pequeños. Porque nosotros, y ahora en nuestra oración, nos hacemos pequeños. Nos hacemos pequeños y necesitados. Nos hacemos pequeños porque sabemos que para que encontrar al Señor en nuestro corazón, en nuestra alma en gracia, tenemos que meternos dentro de nosotros y quitar esas cosas que están un poco entorpeciendo. Pues esas cosas que hemos ido, por decirlo de un modo, tirando al pozo y que nos impiden ver el agua del fondo del pozo. Por eso, como explica Santa Teresa, pues el Señor en la oración, pues a veces hay que sacar agua del pozo. Pero para sacar agua del pozo hay que quitar lo que a veces se ha hecho, que es, se ha ido tirando, escondiendo la basura, los restos de la casa que se ha derruido, o pues se ha ido tirando los pozos, porque total, pozo. Pero ahora nos damos cuenta de que el pozo es muy importante, porque tenemos que sacar agua, tenemos que hacernos pequeños y buscar al Señor. En las primeras comuniones de este año del Colegio del Prado, pues son cuatro tandas, 4 sesiones, 4 misas, claro, y 4 grupos de veintitantos de primeras comuniones. Y tanto en las misas que celebré el sábado, son 2 días, sábado y domingo, como la del domingo, les contaba a los niños y a los padres, ¿no?, una anécdota sorprendente de un santo italiano. Esto lo buscáis en internet, como decía a los padres, porque es que es sorprendente. Pues de un santo italiano, que además en Madrid hay una parroquia dedicada a ese santo, por ahí no me acuerdo cómo se llama esto. Bueno, pues San Gerardo. Entonces, San Gerardo niño, tenía mucho trato con el niño Jesús, que iba a una capillita que estaba cerca de su casa y se venía a jugar con el niño Jesús. Ya después, como era una familia pobre, pues ya medio adolescente, empezó a trabajar en la casa de un señor importante y el señor pues confiaba en él y daba la llave de la casa, y un día pues acercarse al pozo para sacar agua, se le cayó el agua en la llave al pozo, con gran preocupación. Y lo que se le ocurrió fue ir a la capilla, pedirle prestado a la Virgen el niño Jesús, como hacía con frecuencia. Ya sabía quién era, claro. Y entonces cogió la imagen del niño Jesús, la metió en el cubo, bajó el cubo al pozo. Eso digo, lo podéis encontrar en internet, lo usáis en Google. Y entonces pues después subió el cubo y apareció el niño Jesús con la llave. Lo devolvió a su capillita, a su ermita, y ya pudo recuperar la llave de la casa.
Me acordaba ahora hablando del pozo. La sencillez de este santo para acudir a lo que sabía, que era al niño Jesús, y confiaba plenamente en que aparecería con la llave. Pues nosotros hacemos eso, la oración, como el Señor ha revelado a los pequeños. Abrimos nuestro corazón de nuevo, con sencillez, buscando al Señor. Y le decimos, Señor, cura nuestras enfermedades, cura nuestras heridas, alimenta nuestra alma, fortalece nuestros músculos, danos vitalidad a nuestros miembros del alma, y también del cuerpo, pues también del cuerpo. En los años de COVID, yo creo que también seguimos con el COVID un poco, pero en los años de COVID, los más fuertes, en la pandemia, estuve buscando, pues le pregunté a un filósofo, digo, oye, ¿qué están diciendo los filósofos? Este es un filósofo, digamos, de peso, ¿no? Y le dije, oye, ¿qué están diciendo los filósofos sobre el tema del COVID, la pandemia y los confinamientos y tal? Y pues no estoy oyendo nada, sino que están encerrados todos y no quieren salir, no están diciendo nada, ¿no? Algún psicólogo, alguno tal, entonces me dediqué a buscar y estuve encontrando en dos sitios, fundamentalmente en el mundo de la empresa, así como las empresas potentes, sobre todo estas de asesorías de empresas y de negocios y tal, como KPMG o bien pues Deloitte, y estas asesoraban bastantes en el tema, porque claro, tenían interés en que las empresas siguieran adelante, pero también en los psicólogos. Y hay un artículo que publicó Martin Seligman, lo publicó una profesora de la UIC, de la Universidad Internacional de Cataluña, cómo cuidar nuestra salud mental para ser felices durante la pandemia. Y habla de este Martin Seligman, uno de los máximos representantes de la psicología positiva, y explica que las personas tendemos a dedicar más tiempo del saludable a pensar en lo malo de la vida. Para combatirlo, propone pensar en lo que salió bien y sentirnos agradecidos. Esto no implica dejar de ver los problemas, como evidentemente vieron los apóstoles cuando el Señor les dice, dadle vosotros de comer. Ellos vieron el problema, claro, vieron la dificultad, dadle vosotros de comer. Nosotros vemos las dificultades, no solamente del COVID o de la pandemia o de la gente que ha fallecido, etcétera, etcétera, sino vemos pues las muchas también dificultades que hay alrededor ahora mismo, pues lo que agobia. ¿Cuántas personas con la guerra de Ucrania han tenido miedo y temían que la guerra se extendiera a Europa y al mundo, por lo menos la tercera guerra mundial? Vamos, que nos llegaran bombas desde Rusia. ¿Cuántas personas pues están preocupadas y agobiadas por la inflación, por el tema de la economía, etcétera? Bueno, pues sobre todo porque ven cómo el bolsillo se vacía y no les da para llenar todo lo que necesitan, ¿no? Y todo esto es verdad, todo esto es verdad. Pero lo que anima este artículo es a tomar conciencia de los aspectos positivos de la cotidianidad y dar gracias por ellos. Y dar gracias por ellos. Positivo. Puede tratarse de simples detalles, añade en el artículo. Recibir una buena noticia, disfrutar de un café, tener un encuentro con alguien que se aprecia, disfrutar de un día soleado. Y he visto el cielo al abrir esta mañana la ventana y evidentemente va a ser un día soleado. Pero la conciencia de que tenemos al Señor con nosotros, de que el Señor se sigue volcando con nosotros, ya en esas cosas pequeñas y en otras muchas cosas
que hemos de levantar la cabeza por encima de nosotros mismos y mirar más allá y ver la realidad. No os habíamos mandado expresamente que no enseñaseis en ese nombre, les dicen a los apóstoles, los fariseos y los príncipes de los judíos. No os habíamos mandado. Y podemos escuchar también nosotros estas recomendaciones o estas afirmaciones. Pero ¿en qué estás confiando? ¿En qué estás esperando? ¿En dónde pones tu apoyo, tu mirada, tu confianza? Los apóstoles, lejos de arredrarse, responden: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. No solamente Dios no ha muerto, Dios no ha desaparecido, Dios no es alguien que está al margen del mundo, como ese es el supremo, que arquitecto, si quieres, en que ha diseñado el mundo, pero que está al margen del mundo, sino que es ese Padre nuestro que se preocupa de qué tenemos que comer, de qué hemos de beber. Los primeros cristianos heredaron esa profunda convicción. El libro de los Hechos recoge múltiples ejemplos y la historia de los primeros siglos del cristianismo es suficientemente elocuente. Con la naturalidad de lo auténtico, una y otra vez nos encontramos con la misma necesidad. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y eso también puedes afirmarlo tú. Aleja del corazón la tristeza. Aleja del corazón la desesperanza. Aleja del corazón por cualquier nube que pueda ensombrecer. Y si hay que soplar fuerte para alejarlo, pues hazlo. Hazlo. El mes de agosto, además, es un mes muy mariano. Tenemos la fiesta de la Virgen de las Nieves, tenemos la Asunción, después tenemos Santa María Reina. Y vamos encontrando con la Virgen cada semana. Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a soplar fuerte, que nos ayude a alejar esas nubes que puedan ensombrecer el corazón. Los primeros cristianos, y no olvides que San José María hablaba mucho de los primeros cristianos, son capaces de afrontar castigos, incluso la muerte, sin perder la alegría. Hay algo en su corazón que les hace felices, una plenitud y una vida que ni siquiera la muerte puede quitarles y que no pueden dejar de compartir. Para nosotros que hemos llegado a la Iglesia mucho tiempo después, surge clara la pregunta: ¿es todo eso algo propio del pasado? ¿O deberíamos vivir nosotros algo parecido? En estos días que el Santo Padre ha estado en Canadá, pues en algunos medios de comunicación digital salía la noticia de los mártires, y ya que el Papa es jesuita, pues de los mártires jesuitas de Canadá, de cómo pues esos indígenas, primeros indígenas canadienses que fueron evangelizados, ya varias tribus, ¿no? Pero cómo martirizaban, cómo martirizaban a los cristianos, cómo los martirizaban. Señor, nosotros queremos descansar en tu ternura y en tu poder. Si tenéis en vuestro corazón, dice el libro de la sabiduría,
celo amargo y rencilla, no os jactéis ni falseéis la verdad. Una sabiduría así no desciende de lo alto, sino que es terrena, meramente natural. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, pura y además pacífica, indulgente, dócil, llena de misericordia y de buenos frutos. Es pacífica, es dócil, indulgente, fíjate bien. La rebelión, la rebeldía no va con la sabiduría. La inquietud, la tristeza, la misericordia de Dios es la sabiduría que viene de lo alto, la medicina que puede curar el mundo, porque es la única lógica que verdaderamente lo abraza. No es la lógica de los poderosos, no es la lógica de los ricos, no es la lógica de los políticos, si quieres. Como dice San José María en Forja, Dios es un Padre, tu Padre, lleno de ternura, de infinito amor. Y los hijos de Dios estamos llamados a coger esa ternura y a transmitirla al mundo entero, como los apóstoles cuando el Señor le dice, darle vosotros de comer. Ese mundo tan necesitado de comprensión, cada vez más, porque cuanto más se aparta de Dios, está más necesitado de comprensión, de perdón, de paz, de esa sabiduría que parece ingenua, de los sencillos que hablábamos antes, pero que es la mirada más lúcida al corazón del hombre porque es la mirada de Dios. Convéncete, ya sé que estás convencido, ya sé que lo crees, ya sé que vives así además, pero renueva. Mirad también nuestra vida y los momentos que hemos visto su acción en el apostolado, en nuestra alma. Decía San José María en Camino, la verdadera virtud no es triste y antipática, sino amablemente alegre. Amablemente alegre. Y años más tarde volvería sobre esa misma idea, ponderando un comentario oído de pasada. Sois todos tan alegres que uno no se lo espera oír comentar. De lejos viene el empeño diabólico de los enemigos de Cristo, que no se cansan de murmurar que la gente entregada a Dios es de la encapotada. Y desgraciadamente algunos de los que quieren ser buenos les hacen eco con sus virtudes tristes. Te damos gracias, Señor, lo recoge Surco, porque has querido contar con nuestras vidas, dichosamente alegres, para borrar esa falsa caricatura. Te pido también que no lo olvidemos, que no lo olvidemos, que no nos abandonemos, que volvamos a recuperarlo. Decía el padre en una entrevista de Teresa Gutiérrez de Caviedes en el 2017, podemos tocar a Jesús vivo en todas las ocasiones de la existencia ordinaria, sobre todo en los lugares privilegiados de la presencia del Señor, en los niños, los pobres, con quienes Él ha querido identificar especialmente, en los enfermos, a los que el Papa llama la carne sufriente de Cristo, y de modo más intenso, como señalaba antes, en la Eucaristía. Ahora vamos a adentrarnos en la Santa Misa, donde vamos a tener ese encuentro personal con Cristo, recordando el Calvario, recordando que el Señor se entrega por nosotros, y que nos dice, y le dice a Dios Padre, ¿no?, que perdone nuestros pecados. Y dice además, pues que no tengan en cuenta nuestros pecados. Perdónales porque no saben lo que hacen. Acudimos a la Santísima Virgen. ¿Estás seguro que la Virgen María, decía el Papa Francisco, se da cuenta de este cansancio y se le hace notar enseguida al Señor? Ella como madre sabe comprender
cuando sus hijos están cansados y no se fijan en nada más. Bienvenido, está como hablando la Virgen, bienvenido, descansa, hijo mío, después hablaremos. No estoy aquí que soy tu madre, es una frase que dijo la Virgen al indito Juan Diego, nos dirá siempre que nos acerquemos a ella. Y a su hijo le dirá como en Caná, no tienen vino. Pues acudimos a la Santísima Virgen para que ella nos ayude a descansar, para que ella nos ayude a tomar fuerzas y para que ella nos lleve a su hijo, para que convierta el agua en vino. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.